Yo hay un ejercicio que le recomiendo al 100% de los pacientes cuando se plantean perder peso, que es apuntar todo lo que comen de forma prospectiva. Coges una hoja y apuntas todo lo que comes en una semana. Y cuando acabe la semana, entonces valoras de verdad. Te podría decir que el 100% de la gente prácticamente lo que dicen es: ostras, como mucho peor de lo que pensaba. El 90% o más de la gente que dice es que yo como poco y aún así no adelgazo, es un sesgo, es puramente subjetivo, pero no obedece a una realidad. El problema está que la gente no lo puede ver. En el momento en el que la insulina no funciona bien, pues claro, empiezan a aparecer un montón de problemas derivados de que al final tu cuerpo tiene un exceso de insulina. Llega un momento en el que el páncreas no da abasto, el páncreas empieza a morir y entonces ahí es cuando sube el azúcar y aparece la diabetes. La insulina hace unos efectos, el cortisol hace los contrarios. Cuando todo va bien, sale la insulina, porque estamos en situación de bondad metabólica. Cuando todo va mal, situación de emergencia, situación de estrés, se activa el cortisol. El cortisol es una hormona imprescindible para la vida, es una auténtica urgencia, te lleva a la UCI si no tienes cortisol. Claro, es que eso es muy importante porque, por ejemplo, yo creo que la base, es decir, de todo lo que he explicado, la cuestión es que hemos evolucionado muy rápido como sociedad, hay muchos avances, disponibilidad informática, tecnológica y abastecimiento de comida, es decir, no, tienes toda la comida del mundo. Entonces, junta eso con nuestro cerebro, que no se ha adaptado todavía a nivel evolutivo, porque eso ya miles y miles de años, supongo, y claro, el cerebro se vuelve loco. Eso, más la tecnología, increíble. Pero también entra en juego lo que tú acabas de decir, que yo creo que la gente no estima correctamente cuánto está comiendo realmente, de calorías, macro. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué te pasa en consulta, por ejemplo? Claro, no, la gente no lo estima. O sea, primero, si se ponen a calcularlo, muchas veces se calcula mal. Pero es que luego dices, imagínate, me tengo que comer 1500 calorías. Vale, a lo mejor tenías que comer 1400. Porque a lo mejor no has contado que llevas toda tu vida sin hacer ejercicio y tienes la masa muscular en números rojos. No son 1500, cuando en realidad eran 1400. Y luego te pones a calcularlo y ya no es solo que no calcule 1500, sino que te meten 1600. Y luego además, sin querer, picoteo aquí, picoteo allá, otras 200 por aquí que no ves, poca cantidad de comida densa. El resultado final es que cuando tú juzgas retrospectivamente, la sensación de tu cerebro, y eso es una verdad para ti, es que no has comido tanto. Pero la realidad es que tú no estás preparado para percibir cuánto estás comiendo. Entonces estás utilizando una vara de medir que no sirve. Los humanos no podemos medir lo que hemos comido de forma retrospectiva. Yo hay un ejercicio que le recomiendo al 100% de los pacientes cuando se plantean perder peso, que es apuntar todo lo que comen de forma prospectiva, donde no hay trampa ni cartón. Coges una hoja y apuntas todo lo que comes en una semana. Y cuando acabe la semana, entonces valoras de verdad. Te podría decir que el 100% de la gente prácticamente lo que dicen es: ostras, como mucho peor de lo que pensaba, me merezco engordar. O al revés: ostras, he hecho una dieta mediocre y he adelgazado 1 kilo. ¿Cómo estaría comiendo antes? Totalmente. Esto también pasa. Te puedo decir que en 15 años de endocrino, no sé si 3 o menos, 2-3 personas me he encontrado en las que vemos un registro bastante correcto y aún así no conseguimos adelgazar. Y siempre se dice un patrón: mujer después de la menopausia, relativamente bajita, típica mujer de 1,50 m, que no ha hecho ejercicio en su vida y que ha hecho 20 dietas a lo largo de su vida, por tanto tiene muy poquita masa muscular. Ese es el perfil de motor diésel. Pero es que eso no es lo habitual. No es lo habitual. Entonces, vale, que me llegue ese tipo de persona y realmente sí que come más o menos bien y no adelgaza, me lo puedo llegar a creer. Lo que te digo, en 15 años 3 personas. El 90% o más de la gente que dice es que yo como poco y aún así no adelgazo, es un sesgo, es puramente subjetivo, pero no obedece a una realidad. El problema está que la gente no lo puede ver. Yo mismo para mí no lo podría ver, yo no es que sea especial. Yo pienso que no como poco. O sea, yo pienso que como poco y voy detrás de perder un par de kilos. Y no lo consigo. ¿Sabes cuándo pierdo yo peso? Cuando dejo de ir al gimnasio. No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, supongo que pierdo un poco de masa muscular. Correcto, vale. Sí, pero el porcentaje graso sí igual. Entonces, claro, aquí entra un poco, según lo que me has dicho, que está bien tener una valoración externa y sobre todo un profesional, para que sea totalmente objetivo. Sí. Okay. Sí. Dependerá de tu objetivo, ¿eh? Claro, si tú en el día a día... Al final, estos son fundamentos. O sea, si tú comes más o menos bien, más o menos de forma isocalórica y más o menos haces ejercicio, cuanto menos médico, mejor. Otra cosa será fisio, entrenador, psicólogo, nutricionista. Esa gente más
Esa gente no solo trata patologías, esa gente te ayuda con el día a día. Pero los médicos tratan enfermedades. Si tú tus fundamentos de autocuidado los cumples, tendrás que ir poco al médico. Otra cosa es que tengas una enfermedad, más que una enfermedad, la madre de muchas enfermedades, que es la obesidad. Normalmente va a hacer falta un profesional, y más si llevas años detrás de ella, porque es difícil de tratar. Sí, y claro, tú has dicho que todo esto, lo previo que hemos hablado es multifactorial. Entonces, con la pérdida de peso o la ganancia, el tema de las hormonas, como la leptina, la insulina, el cortisol, ¿cómo se encaja todo eso y cómo afecta al peso, por ejemplo, al porcentaje graso, sobre todo? Claro, a ver, esto es muy complejo. Te puedo decir, claro, o sea, se relacionan de mil maneras y en función de patologías, en función de situaciones vitales. Pero es verdad que a mí no me gusta hablar con los pacientes, o sea, si nos dirigimos a alumnos que entiendan un poco cuáles son los mecanismos, cómo funcionan, está muy bien. Pero al final son mecanismos. Es decir, por ejemplo, yo te puedo decir, no, mira, tienes que hacer una dieta mediterránea para cuidar tus arterias. ¿Tiene sentido que yo meta las arterias por ahí? ¿O no? Tienes que hacer una dieta mediterránea para, te podría decir, para cuidar tus mitocondrias. ¿Tiene sentido de que yo te hable de mitocondrias? Vas a cuidar todo. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario hablar de hormonas? Más allá de una cuestión, sí, para satisfacer la curiosidad, para entender los mecanismos, pero en la práctica de consulta tiene menos sentido. Aún así no te voy a dejar en blanco, ¿eh? No te preocupes. Me has hablado de leptina, insulina y cortisol. Sí. Muy relevantes las tres. La leptina. La leptina es una especie de, ¿sabes? La cisterna del váter, que tiene una boya, que cuando se llena de agua, entonces ya para. Vale. La leptina es la boya de la grasa. La leptina es una hormona fabricada en la grasa que le dice a tu cuerpo, a todos los órganos de tu cuerpo, oye, aquí hay suficiente grasa, no hace falta más. Entonces, por ejemplo, la leptina es una hormona que va a tu cerebro, cuando tú tienes más grasa, tienes más leptina. Entonces, digamos que la boya avisa a tu cerebro y te dice, cerebro, aquí hay suficiente grasa, reduce el apetito que no hace falta comer más. ¿Vale? Eso sería la leptina. Es decir, si tú ahora tuvieras una hambruna por te pones en huelga de hambre, la leptina bajaría. ¿Qué señal recibiría tu cerebro? Aquí falta grasa. Es como un marcador de que hay grasa. ¿Vale? Claro, aquí podemos caer en la simplificación de decir, pues entonces, si yo a alguien le inyecto leptina, adelgaza. Eso no es exactamente así, porque también existe la resistencia a la leptina. La gente con obesidad tiene hiperleptinemia. Claro, tienen grasa, más grasa, aumenta la leptina cada vez más, pero el apetito sigue ahí. Claro, estás acostumbrado a la leptina y hay resistencia a la leptina, incluso teniendo mucha leptina que te debería saciar, sigues teniendo hambre. Por eso te decía que es mucho más complicado. Sí. Esto se ha estudiado en el pasado, por ahora no tenemos ningún fármaco ni ningún tratamiento específico centrado en la leptina. Por eso te decía que es más un mecanismo. Hay síndromes genéticos de resistencia, está implicado en muchas cosas. A efectos prácticos, yo lo dejaría en que hay un mecanismo por ahí que lo relaciona, ¿vale? Sí. A nivel de insulina, la insulina es la principal hormona anabólica del cuerpo. La gente muchas veces piensa... Hay como un poco de miedo, ¿no? No sé tú qué has visto, que yo, por el tema del deporte, o familiares, típico cuando está en comida familiar, el azúcar o la insulina están como asustados, pero realmente tiene un rol, por así decirlo, anabólico. Y si está en un buen control o está en equilibrio, no tiene nada malo. Totalmente, la insulina no es ni mala ni buena. La de metabolismo en 5 Stars. La insulina tienes que imaginártela, de hecho es un marcador de bondad metabólica. Cuando tú comes, y lo normal es que nuestras comidas lleven hidratos de carbono, al final los hidratos de carbono es el nutriente más abundante en la naturaleza para todas las culturas, menos para los esquimales. Es un marcador de, oye, acabas de comer. La insulina lo percibe y se pasea por la sangre avisando a todos los órganos. Hígado, acabamos de comer. Guárdate un poquito de azúcar, la que sobre. Grasa, ni se te ocurra salir grasa, que acabamos de comer y tenemos azúcar. Almacena para cuando la necesitemos. Cerebro, apaga el apetito. Músculo, utiliza proteínas en lugar de quemarlas para obtener proteína, para obtener energía. No te preocupes, que aquí viene una carga de azúcar. Utiliza las proteínas para hipertrofiarte, que ya quemamos azúcar. Eso es a lo que se dedica la insulina. ¿Es malo o bueno? Es neutral. Simplemente un mensaje. Lo malo es si ese mensaje se repite cada 10 minutos a lo largo de toda tu vida, porque no paras de comer hidratos.
Claro, eso es otra cosa. También es verdad que lo que dices de tomar azúcar, claro, eso es una cosa muy específica. Eso es tomar hidratos de carbono de absorción rápida, que el cuerpo no está especialmente preparado para recibir esos hidratos a diario, continuamente, y eso es el azúcar. Vale. Entonces, claro, ahí sí que hay un problema. Haces grandes picos de azúcar, obligas a tu sistema de insulina a trabajar de más y pasa un poco lo que decíamos con la leptina. Tu cuerpo se acostumbra a demasiada insulina, deja de hacer efecto. Y eso es la famosa insulinoresistencia. En el momento en el que la insulina no funciona bien, pues claro, empiezan a aparecer un montón de problemas derivados de que al final tu cuerpo tiene un exceso de insulina. Porque para conseguir un efecto de 10, fabricabas una unidad de insulina, como ahora no te funciona, tienes que fabricar 5. Como sigue sin funcionar, tienes que fabricar 10, 20, 30, 40. Tu cuerpo, para conseguir el mismo efecto, cada vez necesita fabricar más insulina. Incluso llega un momento en el que el páncreas no da abasto. El páncreas empieza a morir y entonces ahí es cuando sube el azúcar y aparece la diabetes. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Si tú cumples los fundamentos de autocuidado de la salud, tienes buena masa muscular, comes saludable, no te pasas comiendo ya no solo azúcar, sino de todo en general, calorías, tu sistema de insulina va a funcionar perfectamente. De hecho, si tú te quedas sin insulina, lo primero que vas a notar, esto lo vemos en los pacientes con diabetes tipo 1, es que se quedan así sin músculo. Porque la insulina es la principal hormona anabólica del cuerpo. La testosterona es un complemento anabolizante. No me refiero como fármaco, sino para el cuerpo hormonalmente, la testosterona tiene efecto anabólico. Igual que la hormona tiroidea tiene efecto catabólico, pero no se dedican a ello. La principal hormona anabólica del cuerpo es la insulina. La insulina es la que dictamina ahora anabolismo, ahora catabolismo. Es la jefa. Luego, por supuesto, hay otros muchos elementos. El estímulo mecánico también es anabólico, para que nos entendamos. Pero la insulina es la jefa. Quien activa el modo anabólico, modo catabólico, es la insulina. Luego, por supuesto, hay muchos mecanismos por debajo. ¿Y el cortisol? ¿Cómo? El cortisol. El cortisol es una hormona de respuesta al estrés. El cortisol tienes que imaginártelo, es cuando tú tienes algún factor estresante, y sobre todo me refiero a estrés físico. Por ejemplo, una neumonía sería estresante, más que un catarro, ¿no? Catarro sería estresante, una neumonía sería más estresante, una superneumonía grave bilateral que te lleve a la UCI sería muchísimo más estresante. En consecuencia, tú vas a fabricar más o menos cortisol, porque el cortisol te va a ayudar a defenderte de ese estrés. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol suprime todas las actividades de mantenimiento, por ejemplo, suprime el anabolismo, porque el cortisol marca una situación de emergencia, todo lo contrario a la insulina. De hecho, el cortisol es lo que se llama una hormona contrainsular. La insulina hace unos efectos, el cortisol hace los contrarios. Cuando todo va bien, sale la insulina, porque estamos en situación de bondad metabólica. Cuando todo va mal, situación de emergencia, situación de estrés, se activa el cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Activa el modo emergencia, que es un modo en el que no estamos para construir músculo, para que todo vaya bien, al revés, estamos en modo sálvese quien pueda. Por eso el cortisol, por ejemplo, libera azúcar del hígado, porque a lo mejor necesitas ese azúcar para curarte un golpe, ¿vale? Moviliza grasa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa grasa la necesitas en otro sitio. Inhibe la inmunidad. Claro, inhibe la inmunidad, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes una superinflamación y lo que hay que hacer es desinflamar un poco en esa situación de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cortisol, sin cortisol no podemos vivir. De nuevo, el cortisol no es una hormona mala. El cortisol es una hormona, es más, probablemente si tú te quedas 3 días sin cortisol, te mueres. Te baja la presión, te baja el azúcar, te daría fiebre. El cortisol es una hormona imprescindible para la vida, es una auténtica urgencia, te lleva a la UCI si no tienes cortisol. Pero ¿qué es lo que pasa? El cortisol funciona muy bien en el corto plazo, porque el cuerpo humano está preparado para activar ese modo de emergencia 2 días, 3 días, una semana. Neumonía, se activa el cortisol, me curo la neumonía, bajo el cortisol y ya está. Ese modo de emergencia ha sido necesario para activar todas esas funciones necesarias para curar la neumonía. Lo que no está preparado el cuerpo es para mantener esa actividad de emergencia un mes, otro mes, otro mes, otro mes. El exceso de cortisol tiene muchos problemas a largo plazo. Estrés, y es que claro. no puedes vivir en modo de emergencia, porque entonces, ¿cómo hace tu cuerpo las actividades de mantenimiento? ¿No las haces?